Lo que comenzó como un operativo migratorio en Houston se convirtió en una controversia nacional. El pasado martes, el mexicano Lorenzo Salgado, quien llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos y según su familia estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, salió de su casa rumbo al trabajo en esta camioneta blanca. Viajaba con otras 3 personas, entre ellas su hermano, cuando fue interceptado por agentes de inmigración. Segundos después, el operativo terminó con un disparo en el abdomen que acabó con su vida. Yo vi el video, primero escuché la voz de mi papá gritando por ayuda y eso me dolió mucho. 2 días después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional admitió que Lorenzo Salgado no era el hombre que los agentes buscaban. Los investigadores vigilaban la casa de otro sospechoso y decidieron detener la camioneta de Salgado porque el vehículo y el conductor se parecían al objetivo de la operación. Yo quiero que mi papá, ustedes lo acuerden como nomás un hombre de familia, simple, humilde. ICE sostiene que el conductor intentó evadirse y atropellar a uno de sus agentes y que el disparo fue en defensa propia, pero esa versión es rechazada por la familia que exige una investigación independiente. Estamos pidiendo también que el jefe de policía de Houston investigue un posible asesinato aquí en las calles de Houston. La polémica creció tras confirmarse que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el programa de dotación se ha visto afectado por la falta de recursos aprobados en el Congreso y por los recientes cierres del gobierno impulsados, según la administración, por la oposición demócrata. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones legales. No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Mientras el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades locales avanzan en la investigación, en Houston continúan los homenajes y las protestas. 5:11 de la tarde. La historia que acaban de ver es la del mexicano Lorenzo Salgado, quien murió durante un operativo migratorio de ICE en Houston. El gobierno admitió que no era el objetivo de la operación y confirmó que los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales. Mientras tanto, continúan las protestas y los llamados para que se haga justicia. Para hablar y entender el tema, se conecta a esta hora con nosotros Juan Proaño, el CEO de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Bienvenido, doctor Proaño. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mire, primero sabemos que usted acompaña a la familia de Lorenzo. Cuéntenos un poco sobre lo que estaba haciendo ese día del operativo Lorenzo y por qué termina esto en un mal operativo nuevamente, una nueva polémica para ICE. Bueno, para Lorenzo era un día típico, que empezaba a las 5 de la mañana antes que salía a recoger a sus trabajadores en camino a un proyecto para unas casas que ellos estaban trabajando. Lo que nosotros entendemos, fuera de lo que ya hemos visto en los videos específicamente, es que estos agentes estaban en una comunidad de Magnolia Park que es 97% latino. Eso es el número uno. El enfoque ya sabemos que no fue Lorenzo. Dicen que el enfoque fue 2 otras personas que nosotros entendemos eran de Guatemala, pero todas las personas en este camión eran de México, nacionales de México. Las mentiras de ICE y DHS son muy claros. Uno puede ver por los videos que el carro de Lorenzo no lo chocaron por adelante, no chocó por atrás ni por los lados. El único carro es ese carro negro que empujó al carro de Lorenzo a la acera. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Lo mataron al fin del día. Y es muy trágico para la familia, pero también para la comunidad. Nosotros aquí estamos apoyando y demandando una investigación independiente para saber exactamente lo que pasó y para buscar justicia para esta familia. ICE admite que fue un error y lo admite posterior ya a la muerte de Lorenzo. Es decir, tuvo que morir Lorenzo para que ICE admitiera algo como esto que acabó en un desastre, en una tragedia para una familia mexicana en Estados Unidos. ¿Qué sigue? Bueno, nosotros vamos a seguir. Va a ser muy, muy, muy difícil tener una investigación independiente. Nosotros no creemos a ICE, no creemos en DHS, no tenemos fe que el FBI va a hacer una investigación
Estamos trabajando con el fiscal agente ahí de Houston, que sí dice que quiere hacer una investigación, pero requiere trabajar con las agencias federales. Vamos a tener que hacer nuestra propia investigación, comenzando con un autopsy de Lorenzo. La familia todavía está esperando el cuerpo de él en este momento y preparando para un funeral. Que da mucha pena porque él fue cometido con su esposa juntos más de 40 años, es que eran muy jóvenes y tienen 3 muchachos muy inteligentes, educados, con carreras ellos mismos de profesor y un ingeniero mecánico. Si eso le puede pasar a Lorenzo, puede ser tu papá, puede ser mi papá. Él tenía 1 año menos que yo. Y me duele mucho porque yo también soy un papá de 3 niños jóvenes al fin del día. Y la única cosa que pasó ese día es que él era un mexicano, un latino, manejando un camioneta blanco, muy típico acá para trabajadores. Esa fue la única ley que él rompió acerca de ICE y cómo ellos ven a nuestra comunidad. Claro, usted también lo decía, él llevaba una vida cotidiana bajo un trabajo que le implicaba tener una camioneta como esta, era un día normal para él. ¿Cuánto tiempo llevaba Lorenzo en Estados Unidos en esta cotidianidad? Más de 35 años es lo que nosotros entendemos. Todos los niños de él son ciudadanos en los Estados Unidos. Nunca en 35 años tenía un récord. Se verificó con la policía de Houston, se verificó con la representante Silvia García también. Hablamos mucho con la familia. Él no era la persona que se amarga o se iba a poner en una posición que le va a doler a él o a su familia. Y eso es la cosa. Ellos estaban en el proceso de obtener un estatus legal para él. Estaban hace unas semanas, tal vez un mes, para llegar a ese punto. Yo tenía la entrevista con DHS, les dio toda la información, los fingerprints que ellos requieren. Estaban casi al punto de llegar a tener estatus legal para Lorenzo y lo perdieron todo entre 2 horas, desde que él amaneció hasta el punto que dispararon a las 7 de la mañana. Cuando le preguntaba qué sigue, también me refería a las demandas, al proceso judicial contra ICE. No es el primer caso. Llevamos escuchando de ICE mucho tiempo sobre operativos que se salen de las manos, sobre operativos que terminan muy mal. Es decir, no es la primera vez que se cuestionan los operativos de ICE. Bueno, el problema que tenemos es, número uno, no habían agencias o policías estatal que estaban involucrados en esto. No era el Customs Border Patrol tampoco, es solamente ICE, que son agentes federales. Para hacer una demanda para un inmigrante contra el gobierno de los Estados Unidos y específicamente contra DHS, tiene que pasar lo que se llama un proceso de FTCA, un Federal Tort Claim Act. Es un proceso donde hacemos una demanda contra la agencia. Ellos tienen 6 meses para responder. Hicimos un caso muy similar para Adrián Rangel, un venezolano, que mandaron a CICOT. Después de 6 meses, nunca respondieron. Pero al fin de esos 6 meses, si no responden o si no responden en una manera que nosotros pensamos es suficiente, entonces ahí es donde podemos hacer una demanda en la corte a frente de un juicio y eso va a ser el proceso y lo que tenemos que hacer aquí para Lorenzo y para su familia. Claro. El cuerpo, usted me hablaba del cuerpo, ¿todavía no lo han entregado? Estamos en el proceso en este momento. Empezamos muy temprano esta mañana, pero todavía no hemos logrado, pero estamos cerca. Claro. Mire, doctor, también preguntarle sobre, usted representa a una organización de latinoamericanos unidos en ese país, en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de los migrantes en Estados Unidos hoy, especialmente con ICE? Bueno, LULAC, que es la organización más antigua en los Estados Unidos para los derechos civiles de latinos. Es una organización más grande. Hemos hecho estos casos por más de 97 años.
y me da mucha tristeza, ¿no? El caso de Lorenzo no es muy diferente del caso de Renee Nicole Good o Alex Pretty, que también ICE mató. Pero entre esos 6 meses, nada ha cambiado, ¿no? Las detenciones, las deportaciones siguen y han seguido. DHS hace 10 días reclamó que han detenido 10,000 personas en 5 días, 2,000 latinos cada día, y tienen toda la plata, toda la bolsa, más de 170 billones de dólares que recibieron en el Big Beautiful Bill, pero 70 billones de dólares también, además, para seguir esos esfuerzos durante todos los años que va a estar presidente Trump en la presidencia. La única cosa que va a cambiar esto es un cambio en liderazgo, no en la presidencia, pero en el Congreso. Y latinos tienen la oportunidad en noviembre para ir, para votar y para cambiar los líderes en Washington, D.C. y para cambiar lo que estas agencias están haciendo y para justicia para Lorenzo y otras familias como él. Pues gracias, doctor, por su tiempo con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. Esperamos que el cuerpo de Lorenzo sea entregado con prontitud y que los procesos jurídicos o judiciales lleguen al lugar a hacer justicia en medio de un operativo que ya admite el mismo gobierno federal, el mismo ICE, que sí tuvo errores. Muchas gracias.